¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos que el DFT está creando para ustedes para poder acompañarlos y darles apoyo académico con respecto a los cursos de matemáticas. Lo que vamos a ver hoy tiene orientación con respecto al área de estadística. Ya habíamos visto en un video anterior algunos conceptos básicos de estadística y lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de los diagramas o los gráficos. Para eso vamos a ver nuestra primera definición. Un gráfico o un diagrama va a ser una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, polígonos o también pueden ser figuras asociadas a escalas de medición. El propósito de estos diagramas es facilitar la comprensión de la información en su conjunto. Entonces, ¿qué sabemos de los diagramas? Sabemos que nosotros tenemos una cierta cantidad de datos que hemos realizado un estudio, hicimos un muestreo y pudimos incorporar a nuestro estudio cierta información. Esa información, una vez que se ordena, vamos a poder visualizarla a través de estos diagramas. Pero estos diagramas tienen una estructura. Esa estructura es la siguiente. Primero, los elementos que debería tener un diagrama o un gráfico son los siguientes. Debe tener un título principal, un título secundario o subtítulo, una descripción del gráfico, debe tener también una región de datos y símbolos, un eje horizontal a escala, y un eje vertical, apuntadores y descriptores de señales y marcas. Si bien es cierto que hemos visto toda la estructura que debería tener un diagrama o un gráfico, no necesariamente siempre va a estar toda esa información. Por ejemplo, podría no tener subtítulos o podrían no tener una descripción. Pero sí deberíamos tener en consideración que el eje horizontal no necesariamente es el eje X y el eje vertical no es el eje Y. Ahí tenemos que hacer una observación y una excepción con respecto a matemática. En el eje horizontal vamos a poner cierta información, en el eje vertical vamos a poner otra información, pero no representan necesariamente al eje X y al eje Y. ¿Qué tipo de diagramas vamos a tener? Primero tenemos lo que se denomina diagrama de barras, que va a ser un gráfico formado por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. Y vamos a denominar diagrama de barras simples a aquella diagrama de barras en donde existe una única serie de datos. Ejemplo de esto. Aquí lo que tenemos es un diagrama de barras. Estas barras, como son verticales, se denomina barras vertical. En el eje X podemos ver que existe la variable mala salud con sus categorías y en el eje vertical podemos observar que también hay cierta información. Tenemos el título, que es salud de los pacientes, y tenemos una cierta descripción con un rectángulo rojo y un rectángulo celeste que indican cuál es la información. Las categorías que están situadas en el eje horizontal y las barras de frecuencia crecen verticalmente. De pronto lo que podría suceder es que tenemos muchas clases o categorías en una variable. Imaginémonos que tenemos en una variable tenemos 20 categorías o 30 categorías. En ese caso, poner 30 barras verticales podría no ser lo óptimo. Por lo tanto, también existe un diagrama de barras horizontal. Y en este caso las categorías están ubicadas en el eje vertical y las barras de frecuencia crecen horizontalmente. Es exactamente la misma información que teníamos recién con las barras verticales, pero en este caso simplemente hemos cambiado de orientación las barras. Otro gráfico que podríamos utilizar para poder visualizar nuestra información es lo que se denomina histograma. Y en realidad este es un gráfico o un diagrama de barras, pero en este caso las barras van juntas. ¿Y cuándo vamos a poder utilizar este tipo de diagrama? Cuando la variable es una variable cuantitativa. Recordemos que la variable cuantitativa es algo que es una característica que se mide a través de números. En el caso de que la variable cuantitativa sea discreta, utilizamos barras simples, y en el caso de que la variable cuantitativa sea continua, vamos a utilizar el histograma. Porque como vamos a graficar intervalos, estas barras van a estar una al lado de otra. Por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? En el eje horizontal tenemos la longitud de un sépalo y en el eje vertical tenemos la frecuencia. Es decir, el histograma solo se va a utilizar cuando tenemos una variable cuantitativa continua. Y como vamos a trabajar con intervalos, también podemos asociar otro gráfico con respecto a esta distribución que vamos a tener. Ese gráfico se llama gráfico o diagrama de densidad.
La definición es la siguiente. Un diagrama de densidad es una variación del histograma, tal como lo comentábamos recién, que usa el suavizado de Cerner y permite visualizar la distribución de datos en un intervalo o un periodo continuo de tiempo. Dado que las variables cuantitativas continuas de pronto están más relacionadas a nuestro quehacer contextualizado, por ejemplo, temperatura, peso, estatura, también existen otros gráficos que nos podrían entregar otra información. Por ejemplo, tenemos lo que se denomina gráfico de caja o boxplot. El diagrama de caja es conocido también como diagrama de bigote o boxplot y es un método estandarizado para representar gráficamente una serie de datos a través de sus cuartiles. Entonces, lo que hemos visto en este video son algunos diagramas o gráficos que permiten visualizar los datos y el comportamiento de la distribución de estos datos. Vamos a tener diagramas para ciertos tipos de variables. Por ejemplo, la cualitativa y la cuantitativa discreta tienen su diagrama y las cuantitativas continuas tienen una mayor gama de estos diagramas. Vamos a hacer un video especial en el cual vamos a hablar del boxplot o diagrama de caja. Con ustedes fue el profesor Francisco Cartes y nos vemos en una próxima ocasión. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.
Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.